Ahora vamos empezando ya. ¿Se escucha, no? Ya, bacán. Listo, chicos, este acápite de Medichin Pepas lo preparo con la intención de que ustedes puedan revisar las preguntas del residentado médico que ya hemos venido viéndolo, ¿no? Día tras día. Entonces, empecemos ya, chicos. Mira, aquí nos ponen esta pregunta que vino en el residentado médico el 2019. Ya, la idea no es resolverlo y entrar a mucho detalle esta pregunta porque las preguntas de 2019 ya se va a desarrollar en su debido momento, ya, sino que ciertos datitos que se rescatan de la pregunta se pueden resolver con algunas preguntas que tú hayas escuchado en las clases anteriores, ¿no? Entonces nos dicen que es una mujer de 18 años y que empieza a presentar malestar general, astenia, hiporexia, odinofagia y tiene tos no productiva y tiene también rinorrea, ¿no? Hace 24 horas empieza a tener mayor compromiso del estado general, tendencia a la somnolencia. Eso te hace acordar que hay alteración del estado mental, hay compromiso del sensorio, ¿no? Tiene cefalea intensa y bueno, tiene vómitos explosivos que nos podrían indicar probablemente una hipertensión intracraniana o algo a nivel encefálico que está provocando esto. La presión arterial está a 105/70, frecuencia cardíaca 105, frecuencia respiratoria 22, o sea, está taquicárdico, taquineico y tiene fiebre, que probablemente la taquicardia y la taquimia es producto de la fiebre. Y está en mal estado general, estuporosa, o sea, hay compromiso del sensorio y hay excitación psicomotriz y además nos dan otros datos extras como rigidez de nuca, Kerning, Brusinski presente. Entonces recuerda que esos signos son signos propios para un cuadro de meningitis, ¿no? Y además nos dice que en laboratorio hay en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Yo te expliqué cuando hay un resultado de leucocitos y predominio, en este caso mononuclear, tendrías que pensar en cierto tipo de germen, ¿no? Y el 10%, bueno, dicen que son polimorfos nucleares. Y además hay glucosa, 60 miligramos por decilitro. Entonces vamos viendo, chicos. Entonces, cuando nosotros revisamos la clase pasada de, de meningitis, ¿no? En este caso, porque el cuadro es típico de un meningitis, revisamos la triada, ¿no? Por ejemplo, el paciente tenga fiebre, tenga cefalea, tenga rigidez de nuca y puede tener signos, en este caso, eh, directos, ¿no? De meningitis, como Kerning, Brusinski y bueno, la rigidez de nuca que está establecido acá. Y otra triada clásica que también lo consideran, ya no consideran la cefalea, sino que consideran la fiebre, la rigidez de nuca y la alteración del estado mental. Este es compromiso del estado sensorio, ¿no? Del sensorio. Entonces tú puedes observar acá, este paciente presenta fiebre de 39 grados, ¿no? Tiende a tener compromiso del sistema nervioso central, tiende a la somnolencia, al estupor, ya, el examen físico, y tiene rigidez de cuello, rigidez de nuca, ¿no? Entonces tiene criterio de triada de la meningitis, ¿está bien? Y luego, bueno, también tiene la cefalea, que también lo consideran parte de la triada. Y otros signos que son como náuseas, vómitos, que lo puede tener el paciente, ¿ya? Ahí dice vómitos explosivos, que nos indican probablemente una hipertensión intracraneal. Entonces no hay duda que estamos ante un caso de meningitis, ¿no? Pero ahora, de todas las claves, ¿cuál? ¿Cuál tipo de meningitis será? Entonces, para ello tenemos que evaluar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y yo te expliqué en la clase pasada cómo identificarlo. Entonces, cuando nosotros evaluamos el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Tenemos que ir directamente y ver la celularidad, ¿no? En este caso, la preocitosis a predominio de qué células está. Entonces, yo veo el líquido cefalorraquídeo, veo que hay pleocitosis, pero hay predominio de mononucleares. Entonces, cuando hay predominio de mononucleares,
o también te lo pueden poner como linfo mononuclear, tú tienes que venir a tu mente dos cosas. O es meningitis tuberculosa o es meningitis viral. Así de simple, ¿ya? Y lo otro, que podrías obviarlo, ¿no? Porque ante estos cuadros puede haber una hiperelevación, perdón, una elevación de las proteínas, pero lo que tiene que llamarte la atención es el valor de la glucosa. Directamente solamente te vas a averiguar esos dos, el predominio de celularidad y la glucosa. En este caso, la glucosa tiene 60 miligramos por decilitro. Y eso es normal, está dentro de los rangos normales. Si tuviera una hipoglucorraquia por debajo de 60, o algunos dicen por debajo de 50, 40, eso ya nos haría sospechar de un cuadro de MECTB, ¿no? De una meningitis tuberculosa. Y también nos pueden dar el antecedente de que ha tenido contacto con tuberculosis, etcétera, ¿no? Que nos harían sospechar en una meningitis tuberculosa. Entonces, si es que hay una pleocitosis, ya, o sea, elevación de celularidad a predominio linfo mononuclear, ¿ya? Y hay una glucosa normal, o sea, una normoglucorraquia, ¿sí? Eso nos haría pensar en un cuadro de meningitis, ¿ya? O meningoencefalitis, que es el nombre correcto, viral, ¿ya? Es raro que un cuadro de meningitis solamente afecte las meninges, ¿ya? Porque la masa encefálica está por debajo, entonces el nombre correcto en sí es meningoencefalitis, ¿ya? Entonces esta pregunta lo puedes haber desarrollado solamente habiendo escuchado esta clase y rescatando este cuadrito, ¿no? De este cuadrito, ¿ya? Eh, para más información pueden ir y buscar la pregunta número 48. Chicos, entonces ahí te dejo una Medichin Pepa, ¿ya? Para tu repertorio. Listo, sigamos. Esta es la siguiente pregunta también que le he colocado porque probablemente ya lo hemos revisado con anterioridad. Dice, esto vino bueno, también en el concurso nacional del residentado médico del 2019 en el grupo A, nos decía, en la insuficiencia renal aguda, ¿no? ¿Cuál es el trastorno electrolítico que se encuentra? Entonces también lo hemos visto y lo hemos hablado en una de las preguntas. Entonces cuando nosotros revisamos en su debido momento la pregunta número 47, mire, hemos avanzado bastante porque ya vamos a entrar a la pregunta 50, creo, en la próxima clase, pero dentro de esta Medicine Pepa, en la pregunta 47, revisamos sobre insuficiencia renal aguda, o bueno, la lesión renal aguda, ahora se llama así, ¿no? Y te expliqué que había un cuadro de prerrenal como compromiso renal, ¿no? En este caso, una necrosis tubular aguda. La insuficiencia renal, te expliqué en esa pregunta que se podía clasificar de forma didáctica, ya, de prerrenal, renal y posrenal, ¿ya? Y justo hablamos del sodio, ¿no? De la fracción excretoria del sodio. Cuando la fracción excretoria del sodio es menor a 1, tú de arranque vas a marcar que es un cuadro de prerrenal, ¿no? Una insuficiencia prerrenal. Pero con el compromiso, nos dicen que hay una fracción excretoria de sodio mayor de 1, esa es una insuficiencia renal propiamente dicha, o sea, renal, renal. ¿Sí? Y yo en esa pregunta 47 te di la etiología, cuáles son las posibles causas, los posibles factores de riesgo que te pueden llevar a ese cuadro, ¿no? Entonces, por sencilla razón, ¿no? O por obvia razón, eh, si es que hay una fracción excretoria menor de 1, eso quiere decir que yo estoy eliminando menos sodio por la orina. Y si estoy eliminando menos sodio por la orina, estoy guardando sodio ¿en dónde? En la sangre. O sea, estoy reabsorbiendo más sodio y a la vez también voy a reabsorber agua para aumentar el volumen sanguíneo. Entonces, por ende, la excreción del sodio y del agua van a disminuir. Eso es en un cuadro prerrenal, ¿no? Por ejemplo, en cuadros de hipovolemia se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, etc. Entonces me va a guardar más sodio, me guarda más sodio en la sangre, o sea, va a haber una elevación de sodio en la sangre, pero voy a eliminar menos por la orina, pues, porque lo estoy guardando. Entonces, ese no es el caso. A nosotros nos están preguntando a un cuadro de probablemente de hipo, ¿no?
de hipo. Y lo más probable que baje en estos cuadros es el sodio, pues, ¿no? Si tú te das cuenta, las claves todos son hipo, 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 hipo. Entonces, lo que deberíamos buscar acá es un cuadro de hiponatremia. Entonces, obvia razón, por obvia razón, si es que yo veo que en la orina, aquí lo estoy señalando, si yo veo que en la orina estoy eliminando más sodio por la orina, que es el caso contrario al prerrenal, entonces en la sangre, ¿cómo me va a quedar el sodio? Disminuido, ¿sí? Me va a quedar el sodio disminuido. Entonces eso es lo que me está preguntando, ¿no? ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico que se encuentra en una insuficiencia renal aguda, renal propiamente dicha? Eso es lo que nos quieren decir. Entonces, aquí es el sodio, es el electrolito mayormente afectado, ¿ya? Y te causa una hiponatremia. Ya, chicos, nos pregunta de examen del residentado médico 2019, hiponatremia, ¿ya? Entonces, tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Insuficiencia renal propiamente dicha o intrínseca, está relacionado con hiponatremia. Y la explicación está acá, ¿ya? Entonces, puedes ir y revisar con mayor cautela, con mayor, con mayor tiempo, puedes ir a revisar la pregunta 47 y te di un montón de datos de cómo identificar estos cuadros, ¿ya? Y, bueno, agregué ahí un algoritmo que es muy conocido, en el cual si una persona tiene un cuadro de hiponatremia, que es el trastorno hidroelectrolítico que se encuentra en un paciente con insuficiencia renal propiamente dicha, tenemos que hacernos dos preguntas, ¿no? ¿Es una hiponatremia hiposmolar o hiperosmolar o isosmolar? Te estoy resaltando el hiposmolar porque es el más frecuente. Pregunta examen, ¿ah? ¿Cuál es el tipo de hiponatremia más frecuente? El hiposmolar, ¿ya? Hiposmolar o también llamado hiposmótica, como quieras verlo, ¿ya? Y aquí estoy otros datos que también lo han preguntado, ¿ya? Son datitos extras, son pepitas extras. Antes de entrar al hiposmolar, que es el más frecuente, ¿ya? Me voy a detener acá y te voy a explicar que en los cuadros cuando es hiperosmolar, o sea, cuando la osmolaridad está aumentada en sangre, puede ser porque hay cuadros de hiperglicemia. Recuerda, chicos, que la osmolaridad, ¿no? Era 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. ¿No? Más la urea entre 6, creo que era, ¿no? Sí. O el boom entre la mitad que era 3, ¿no? Entonces, si yo tengo un cuadro de hiperglicemia, la glucosa se va a disparar, ¿sí o no? Y si la glucosa se dispara, la osmolaridad también se va a disparar. Entonces, en estos cuadros va a haber de hiperglicemia, la osmolaridad aumenta. Por eso es un cuadro de hiperosmolaridad. Mayor de 280, algunos dicen mayor de 300, ¿ya? Pero para términos clínicos se considera incluso mayor de 320. La cosa es que tú tienes que tener en cuenta que la osmolaridad, ¿ya? Es de 280 a 300. Alguna literatura dicen de 275 a 285, 295, ya como quieras. ¿Sí? Entonces en este cuadro, si es más de 290, ya es hiperosmolar, ¿ya? En medio de contraste también, el manitol también, ¿ya? Va a generar que la osmolaridad aumente. Y si es isosmolar, pregunta de examen, ¿cuál es la hiponatremia? ¿Ya? Isosmolar, de cuadro isosmolar, ¿cuáles son las causas? La hiperlipidemia y la hiperproteinemia. Los lípidos, ¿ya? Los lípidos y las proteínas elevadas lo quelan al sodio, ¿ya? Es como decirlo así, ¿no? El sodio está en la sangre y viene y se une los lípidos, se unen las proteínas y lo quelan, ¿sí? Es como que genera una disminución del sodio, pues, ¿no? Por eso también se le conoce como pseudohiponatremia muchas veces, ¿ya? Entonces, aquí son datos extras, ya chicos, pero yendo a lo más frecuente que es la hiposmolar, ya aquí también te demuestro con esta imagen que puede haber cuadros de hipovolémicos, hiposmolar hipovolémicos, euvolémicos e hipervolémicos. Ya, de todos los más frecuentes, ¿cuál es el euvolémico? Este es el más frecuente. Ya, es el cuadro más frecuente o, claro, pero no es el más preguntado incluso, ¿no? Es el más preguntado, el más frecuente. Ahora, de todos estos, la hipervolémica, ya, la hipervolémica es la que me puede disminuir la osmolaridad urinaria. Si me disminuye la osmolaridad urinaria, ya, me va a generar
que yo elimine más sodio por la orina, mira, elimino más sodio por la orina, ¿no? Entonces la fracción excretoria de sodio va a ser más. Entonces, ¿en qué cuadro se da esto? En IRAS, en insuficiencias renales agudas. ¿Ya, chicos? Bueno, para que lo vean con mayor claridad está acá, pues, ¿no? Está así, ¿no, chicos? Entonces ahí está el esquema de cómo una insuficiencia renal aguda te puede llevar a un cuadro de hiponatremia. O sea, puede generarte un trastorno hidroelectrolítico tipo hiponatremia. Ya, eso sí, ténganlo en cuenta, ya. Ténganlo en cuenta que hay que ver esa pregunta, ¿ya? Por eso, con más cautela, chicos, vayan y revisen la pregunta número 47, ¿no? Que ya está en el canal de YouTube. Y ahí les doy bastantes datos. Ya, estos Medichin Pepas lo hago con el sentido de que se motiven a revisar las otras preguntas, ¿no? Porque al escuchar las preguntas previas, puedes desarrollar estas preguntas, ¿no? Pudiste haber desarrollado estas preguntas que están acá, ¿no? Y ahí lo puedes ver, todas las causas de hiponatremia hiposmolar euvolémica, hipervolémica y la hipovolémica. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces aquí la clave es hiponatremia, ¿no? Y también te agregué este cuadro para insuficiencia renal aguda, chicos, porque este es clásico. Mira, ve, cuando yo tengo una insuficiencia renal, van a haber fases de recuperación, ¿ya? Primero es la lesión del riñón, ¿no? La lesión o la agresión. Eso va desde horas hasta días. Luego va a haber una fase oligúrica. Entonces, chicos, puede haber una hiponatremia, insuficiencia renal aguda, ¿ya? Sí lo puede haber, y puede verlo incluso en una hipovolémica, sí lo puede ver. En un paciente, por ejemplo, que esté en la fase ya no ligúrica, sino está en la fase poliúrica. O sea, conforme se va recuperando el riñón, primero lo lesiono, desde horas a días, ¿no? Y luego, después de lesionarlo, el riñón va a tender a hacerlo liguria, pues, ¿no? Porque va a jalar más sodio, más agua. Pero, pasado ya más o menos la semana, los 10 días, ya entra una fase de poliuria. Entonces el riñón va a empezar a recuperarse otra vez y va a empezar a orinar bastante. Entonces al eliminar bastante orina voy a eliminar sodio con agua. El eliminar el sodio, va a quedar menos sodio en sangre, pues, ¿no? Y eso es que me va a llevar a una hiponatremia. Me va a llevar a una hiponatremia, ¿ya? Esa ha sido pregunta examen. Y la fase de recuperación que te lleva hasta 6 meses. Entonces también preguntaron y te dijeron, ¿no? ¿Cuáles son las 4 fases de la insuficiencia renal aguda, antes llamada, ahora llamada lesión renal aguda? Es la lesión, ¿sí? La injuria, en este caso la agresión, la fase oligúrica, la fase poliúrica y la fase de recuperación. ¿Sí, chicos? Listo. Y acá también te dejo otro algoritmo que te puede servir para desarrollar esta pregunta también, ¿no? Un cuadro de hiponatremia, eh, las causas, ¿no? Las causas que podrían llevarte, ¿no? Fase poliúrica de la insuficiencia renal aguda me puede llevar a una hiponatremia, ¿sí? O sea, yo puedo tener mi hiponatremia, ¿no? Hiposmolar, valoro mi volumen extra celular, en este caso va a ser un sujeto hipovolémico, ¿sí? Por ejemplo, un paciente chocado, que me puede llevar a una lesión prerrenal al inicio, pero cuando yo estoy en la tercera fase, en la fase poliúrica, puedo empezar a eliminar más sodio por la orina, ¿sí? Empiezo a eliminar más sodio por la orina y me va a llevar a un cuadro de hiponatremia, ¿no? Listo, chicos. Vamos a la siguiente pregunta de Medichin Pepas, ¿ya? Otra pregunta que podemos revisar es la siguiente, ¿no? Acá nos preguntan, se define como diarrea aguda como la aparición de 3 o más deposiciones líquidas al día o como deposiciones mal formadas con un volumen superior a. Entonces, chicos, también lo hemos revisado, también lo hemos visto. En la pregunta 35, por eso que estas preguntas, más que desarrollarlo de forma rápida, es un pretexto para poder revisar otros datos extra y puedas desarrollar y agenciarte de estas clases para que puedas desarrollar otras preguntas, ¿no? Parecidas. Entonces, cuando revisamos la pregunta 35 y hablamos de diarrea, en este caso disentérica, cuando hablamos de diarrea disentérica, eh, depende del grupo etario, ¿no? Por Campylobacter, algunos consideran menor de 2 años y mayor de 2 años es Shigella, ¿no? Entonces,
Ya no voy a entrar en este detalle porque eso ya te he explicado en qué grupo etario se pueden producir las diarreas disentéricas, ¿no? Pero yo te di una definición, ¿no? Te di una definición en el cual la enfermedad diarreica ya lo consideraba cuando yo tengo más de 3 deposiciones, como es ahí la definición, ¿no? Aparición de 3 o más, o sea, mayor o igual, en un periodo de 24 horas. Pero no son cualquier deposiciones, o sea, el paciente tiene que decirte que ha disminuido la consistencia de las heces, o sea, ya son líquidas o acuosas, y aumentó la frecuencia, ¿no? Y que sean más de 3. Pero, pero chicos, también hay otra definición que aquí lo he agregado, ¿ya? Es por el peso de las heces, ¿no? Los gramos que pueda eliminarse en deposiciones líquidas, ¿no? De hecho que esta medición es un poco ideal, pues, ¿no? Nadie va a estar midiendo el peso, ¿no? Salvo que el pañal del niño, cada deposición vaya, se lo pongas a la balanza, el resto es el peso del pañal, ¿no? En este caso, si es un pañal grande, ¿no? De adulto, eso va a ser, por ejemplo, vas a tener que restar 100 gramos, algunos dicen 80 gramos, depende del pañal. Pero si es de neonato o pediátrico, tendrías que restar 30 gramos, 50 gramos del peso total, ¿no? Entonces, también se ha definido la diarrea como mayor peso de las heces. ¿Y cuál es el punto de quiebre? 250, chicos. ¿Ya? Si yo tengo un volumen de pérdida mayor de 250 gramos al día, que esto también está traducido como mayor o igual a 3 deposiciones este, líquidas o acuosas, o sea, la consistencia ha disminuido y aumentó la frecuencia, lo puedo definir como diarrea. ¿Ya? Esa es la definición que lo han preguntado, chicos. ¿No? Lo han preguntado. Entonces, ¿por qué el número 250 ya no se usa o no debería usarse? Pero lo han preguntado en el 2019, porque hay personas que pueden consumir fibra, ¿no? Pueden consumir una dieta rica en fibra, ¿sí? Los que comen bastante frutas, cereales, pero es una dieta rica en fibra, va a jalar agua, ¿sí o no? Entonces ellos van a hacer buena cantidad de posiciones, van a ser probablemente abundantes, y con un peso mayor de lo que considera normal, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una dieta rica en fibras va a tener mayor volumen de deposiciones, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Y bueno, aquí lo que está resaltado de celeste, de azul, perdón, esto también lo han preguntado. ¿Por qué? Porque recuerdo que vino un caso, seguro ya lo vamos a ver más adelante, unas preguntas, de un lactante, ¿ya? Que tenía 3 meses, 4 meses, creo, ¿ya? Y que venía supuestamente por diarrea, ¿no? Supuestamente. ¿Por qué digo supuestamente? Porque cuando uno está en lactancia materna exclusiva, ya pueden tener deposiciones sueltas. O sea, es como que el niño toma su lechecita y hace su deposición, ¿no? Toma su lechecita y su deposición. Muchas veces las madres se asustan y pueden pensar que es diarrea, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pero para yo diagnosticarlo debería hacerse muy, pero muy frecuente, que el niño se puede terminar deshidratando, ¿ya? Y a considerarlo como una EDA, en este caso una diarrea, si es que es por lactancia materna o por otros cuadros, ¿no? Ya entonces no hay que asustarse, ¿no? Porque en lactantes que son menores de 6 meses, que son alimentados con leche materna de forma exclusiva, pueden tener deposiciones sueltas, ¿no? Eso es típico, ¿ya? Pueden tener deposiciones sueltas, pero no todas las deposiciones sueltas es diarrea, pues, ¿no? Esa es la moraleja que te deja en un niño, ¿no? En un lactante, en un chibol, de chicos. Pues acuérdate, 250, ¿ya? 250. Listo, chicos. Otra pregunta, otra medicina acá, ¿ya? Me dicen gestante de 30 años que tiene diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Gestante, ¿ah? ¿Ya? En caso de no usar piracinamida, ¿cuál es el esquema terapéutico que se recomienda? Lo revisamos, chicos. Vayan y revisen la pregunta número 1. La primera pregunta que nos hizo iniciar este banqueo, ¿no? Eh, la pregunta 1, también este esquema incluso lo pueden encontrar bueno, no en el canal, no en la página del Facebook, ¿sí? Y ahí yo te puse, ¿no? Se puso una imagen que era de la gestante, ¿no? Tú estás notando que aquí la gestante se ríe, ¿no? Entonces, ¿por qué se ríe? ¿Ya? Mira, voy a acercarlo un poco la imagen, quizás no lo ven, pero aquí voy a acercarlo, mira.
sigue el cursor de la mano, ¿ya? Mira, acá está el cursor de la mano, no puedo rayarlo ahorita. Pero mira, en una gestante, en un embarazo, el tratamiento dura 9 meses, mira. 2 meses, que es la fase inicial, y 7 meses, que es la fase de continuación. En total son 9 meses. Sí, acuérdate que la gestante, ¿cuántos meses está gestando? 9. Por eso son 2 meses. Ya, así acuérdate, ¿ya? Ahora, la gestante eh, va a tener que en primera fase inicial voy a tener que darle HRE. ¿Y qué miércoles significa HRE? Entonces aquí está. Los 2 meses yo te voy a tener que darle HRE, que vendría a ser isoniazida, rifampicina y etambutol. Pero para que tú te acuerdes, ¿no? La primera fase de una gestante con antituberculoso de esquema sensible, tienes que acordarte lo siguiente, que la gestante los 2 primeros meses se ríe, se va a reír, ya se va a reír. O sea, va a tener que consumir, en este caso, o tomar como tratamiento rifampicina, isoniazida y etambutol. Y los 7 meses restantes solamente va a ser rifampicina y isoniazida, nada más. ¿Ya? Entonces acuérdate que la gestante los 2 primeros meses se ríe. Es el tratamiento antituberculoso que se le da cuando la gestante tiene un esquema TV sensible. ¿Qué es lo que te van a preguntar? Pues, ¿ya? Es lo que te van a preguntar. Entonces, ¿qué no debes olvidar de aquí? Es que tanto isoniazida, rifampicina y etambutol son todos los antituberculosos que no han mostrado ser teratógenos para el feto. Entonces se le da. ¿Ya? Y en el caso de que yo estoy dando isoniazida, tengo que agregarle piridoxina, que es la vitamina B6. Recuerda que la isoniazida disminuye los niveles de esta vitamina. No hay que usar estreptomicina, ¿ya? La estreptomicina es un aminoglucósido que ya lo hemos visto, ¿sí o no? Entonces, es un aminoglucósido que puede generar ototoxicidad, nefrotoxicidad en el chibolo que se está formando, ¿ya? Ahora, en ningún momento en el esquema has visto tú piracinamida, ¿ya? Pero sí podría darse, pero ¿por qué no lo considera en el esquema? Porque no hay una extensa información, o sea, no hay estudios que avalen el uso de la piracinamida, ¿no? Tampoco no se ha descrito su teratogenicidad, pero como no hay estudios relevantes, entonces mejor se coloca un costado, ¿no? Se prefiere no darlo. Entonces, si aquí nos preguntan, en la gestión prácticamente te están chamullando, te están diciendo cuál es el esquema de antituberculoso, ¿no? Acá te pueden confundir, si no le doy piracinamida, es por obvia razón, no se da porque no existe información extensa para este medicamento, pero no lo contraindican tampoco. Entonces, ¿yo qué busco, no? Yo busco, ya, me dijeron que los 2 primeros meses la gestante se va a reír. Entonces yo busco, pero no los 2 primeros meses. Todo, mira, todo dicen 2 meses. Entonces tengo que buscar, ¿no? Los 2 meses me dijeron que se ríe, entonces busco rifampicina, isoniazida y etambutol, ¿no? Entonces busco las claves y me doy cuenta que de todas estas claves, isoniazida, rifampicina y etambutol están en la clave B y la D. Chicos, esta pregunta ha venido múltiples veces, ¿ah? Ustedes se van a dar cuenta, en el ENAM, en el ESALUD han venido, ¿ya? Y no, me dijeron que los 2 primeros meses esta gestante eh, se ríe, ¿no? Y los 7 meses restantes solamente es RI, ¿no? Ya, RI. Incluso puedes acordarte de RIP, ¿no? De RIP. La piracinamida acá no, ¿no? La piracinamida no, RIP, ¿no? En este caso, 7 meses de isoniazida y rifampicina. Como gustes, te puedes acordar. Los chicos, entonces la clave aquí es 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol, 7 meses de isoniazida. Listo. Otra pregunta, otra Medichin Pepa. Ya, hoy es solamente es full Medichin Pepa, chicos. Mírame, nos dicen, ¿dónde se ubican las células intercaladas o intercalares renales? También lo hemos hablado. Ya, también te lo he nombrado en un momento si has estado atento a las clases. En la pregunta 45 de fármaco también te lo dije, ya, pero quizás no te lo puse la imagen, pero te lo nombré por ahí. Y te dije, ¿no? Que a nivel del tubo contorneo distal ocurría esto. Nosotros revisamos la cetazolamida, ¿no? Su mecanismo de acción. La cetazolamida, recuerda que actúa a nivel del túbulo contorneo proximal, ¿sí? En este caso, acetazolamida lo revisamos para el mal de altura.
pero hubo un esquema donde yo te puse del túbulo contorneado distal, donde pueda actuar en este caso ciertos medicamentos también. Pero ojo, las células intercaladas, ya, los vamos a poder encontrar en dos sitios. En la última porción, ya, del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Prácticamente en el túbulo colector. Prácticamente en el túbulo colector. Pero si por ahí te molesta, última porción del túbulo distal, ¿ya? Y vamos a poder encontrar dos tipos de células, las intercaladas, la tipo A y la tipo B, ¿ya? Las células intercaladas tipo A, tipo B, o tipo beta o tipo alfa, ¿no? La alfa o la tipo beta, pues, ¿no? Acá está la membrana vasolateral, acá está la luz tubular, o sea, hacia donde sale, por donde va a pasar la orina. Entonces, las intercaladas tipo A o tipo alfa median la secreción de qué cosa? De iones hidrógenos, o sea, de lo ácido. ¿Sí? Median la secreción de ácido y la reabsorción de qué? De bicarbonato. O sea, aquí prácticamente me estoy yendo donde hacia la sangre, ¿no? Hacia la sangre. Entonces, excreto iones hidrógeno, pero reabsorbo bicarbonato, ¿sí? Y en cambio, las células intercaladas, bueno, eso está influenciado por quién? Por la aldosterona, ¿no? Aquí va a estar la aldosterona. Pregunta de examen también, ¿ah? ¿Dónde actúa la aldosterona? A nivel del túbulo colector. Pero también actúa en la última porción del túbulo distal, túbulo contorneado distal. Pero principalmente en el túbulo colector. Acuérdate, ¿ah? ¿Ya? El túbulo colector. Y de las células betas median la secreción de ¿qué? De bicarbonato. O sea, saco bicarbonato hacia la orina. ¿Y qué reabsorbo? Reabsorbo hidrógeno, o sea, ácido, hacia la sangre. Entonces, ¿dónde se ubican las células intercaladas, intercalares renales en el túbulo colector, chicos? ¿Ya? Entonces, preguntas que los puedes desarrollar solamente escuchando estas preguntitas, ¿no? De las preguntas del residentado médico, ¿no? Se repiten, pues, chicos, ya se repiten y por ahí algunos datos extras. Por eso todo lo que digo, absolutamente todo es importante y por son preguntas que ya han venido, chicos, ¿ya? Listo. Otra pregunta que seguro ya lo hemos revisado en algún momento. La irrigación del apéndice fecal se da a través de una rama, la rama de una arteria. Sí, lo vimos también. Lo vimos. Lo vimos en la pregunta número 22 de cirugía general. Hay una imagen por ahí que lo saqué, ¿no? En el cual yo te dije, hablamos bastante de apendicitis, creo. Creo que nos faltaría un tiempo para revisar apendicitis, pero dentro de lo que yo te dije, ¿no? Que el apéndice estaba irrigado por una arteria, y era la arteria apendicular. La arteria apendicular era rama de qué arteria? De la iliocólica. Y esa iliocólica era rama de la mesentérica superior. Entonces, eso está acá, pues, ¿no? Está acá, ¿no? La arteria apendicular, ¿sí? La arteria apendicular, lo voy a borrar mejor aquí, lo voy a resaltar con otro color para que no se pierda. La arteria apendicular que irriga el apéndice, pues, ¿no? Sí, la porción del meso del apéndice, la arteria apendicular, ¿no? La arteria apendicular va a derivar de otra arteria, ¿no? De la arteria iliocecal, ¿sí? De la arteria cecal, ¿no? Entonces, y esa arteria iliocólica, ¿no? Iliocólica o iliocecal, como quiero llamarles, va a derivar de la arteria mesentérica superior. Entonces, así, ¿no? Va así, deriva de esta arteria y esta deriva de esta arteria, ¿no? La arteria mesentérica superior es la que va a dar rama de todos. Entonces, acá nos preguntan, la irrigación del apéndice cecal se da a través de una arteria, ¿no? En este caso debería ser la arteria apendicular, ¿no? Pero te están preguntando prácticamente de dónde viene esa arteria, ¿no? De la arteria mesentérica superior. Listo, chicos. Otra pregunta, otra medicine paper, ¿ya? ¿Cuáles son las malformaciones congénitas que se presentan con mayor frecuencia en hijos de madres diabéticas? También lo vimos, ¿ya? También lo vimos cuando revisamos diabetes gestacional en la pregunta número 20, ¿no? En la pregunta número 20 de obstetricia revisamos bastante sobre resistencia a la insulina, sobre diabetes gestacional, ¿no? Y ahí te puse un cuadrito de malformaciones. Y mírame,
De todas esas malformaciones, como puedes observar, ¿cuál es la más frecuente? Las cardiopatías congénitas. El sistema cardiovascular es lo más frecuente que se compromete, seguido por las malformaciones musculoesqueléticas y las malformaciones múltiples que pueden ser principalmente del sistema nervioso central, ¿ya? Pero ojo, chicos, pacientes que tienen diabetes gestacional pueden tener su cardiopatía congénita. Pregunta de examen, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? El CIB, ¿no? La comunicación interventricular. Entonces, aquí la clave fue cardiovascular, chicos. Cardiovascular. Anda, revisa la pregunta, ahí te da bastantes datos, ¿ah? De cómo hacer el diagnóstico y todo ello. ¿Por qué? Porque vino, pues, ¿no? Vino preguntas sobre estos algoritmos, ¿no? De cómo diagnosticar la diabetes a las 24 semanas, a 28 semanas, ¿no? Pero ojo, acá chicos te dejo un algoritmo que tienes que tener en cuenta y nunca tienes que olvidar, ¿ah? Porque a veces incluso hasta el personal de obstetricia se les escapa, ¿no? Se les va, al personal médico también. Siempre cuando la gestante es diagnosticada por primera vez que está embarazada, en su primer control, ¿no? En su primer control, dentro de las 13, 14 semanas previas, ¿ya? En la primera consulta siempre se le pide glucosa en ayunas, ¿sí? Pero si la glucosa en ayunas, ojo, si la glucosa en ayunas en la gestante me sale, de arranque me sale mayor de 126 miligramos por decilitro, y yo le vuelvo a repetir dentro de las 72 horas, y me sigue saliendo más de 126, yo digo que esta paciente ya tiene diabetes. Pero es una diabetes preexistente, pues no. Esta paciente probablemente ha tenido diabetes antes de que salga gestando y recién cuando ha gestado, eh, se entera, pues, ¿no? Se entera que es diabética, ¿sí? Pero la otra cuestión es esta, la que han preguntado. Si es que la gestante, su glucosa en ayunas sale de entre mayor o igual a 92, pero menor o igual a 126, eso me dice que es una diabetes gestacional. Ojo, el diagnóstico de diabetes gestacional principalmente se hace a partir de las 24 o 28 semanas, porque es supuestamente donde se elevan las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Se eleva el cortisol, el glucagón, etcétera, que eso también ya lo hemos revisado con mayor detalle en la pregunta 20, pero la literatura dice, ¿no? Si es que es mayor o igual a 92 y menor o igual a 126, o sea, está en ese rango, yo podría diagnosticar diabetes gestacional en mi primera consulta, ¿no? No debería esperar hasta que cumpla 24, 28 semanas para recién darme cuenta, ¿no? Por eso muchas veces se va ese datito. Pero si es que me sale menor de 92, yo tranquilamente en su próximo control, que voy a tener que hacerlo a las 24 o 28 semanas, le puedo pedir el test de Sullivan, ¿no? El test de tolerancia oral a la glucosa y ver, pues, ¿no? Si la glucosa en ayunas me sale 92, 180 a la hora, a las 2 horas 153, ya pues no. Eh, por el test de tolerancia a la glucosa yo puedo diagnosticar diabetes. Chicos, entonces eso tengan en cuenta. Aquí el algoritmo también, acá hay otro algoritmo que es de la guía de perinatología, este, también te puede servir, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Primer control prenatal, solicitar glucosa basal. Es para screening, pues, ¿no? Para tamizar. Si me sale 126, digo, ya, esta paciente tiene diabetes pregestacional. Entonces tengo que evaluarlo por endocrino, por nutrición, oftalmo, medicina fetal, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero si sale glucosa basal de 92 o 96, si sale así, yo digo que es diabetes gestacional. Ya no tendría que esperar hasta las 24 o 28 semanas, chicos, tengan en cuenta eso. Pero si no, entonces continúo sus controles prenatales. Si tiene factores de riesgo, antecedentes familiares, no lo sé, le hago la prueba de tolerancia a glucosa a las 24 o 28 semanas. Si sale alterado, diabetes gestacional. Si no, control prenatal. ¿Ya? La cosa es que alcance un control óptimo metabólico de estas gestantes y considerar si es que necesitan tratamiento con insulina o no lo necesitan. Chicos, ahí está un algoritmo que les puede ayudar para resolver otras preguntas. Entonces la clave aquí fue cardiovasculares, ¿ya? Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Chicos, quizás
Quiero que me confirmen si vamos bien, si me estoy dejando entender o están entendiendo la idea. Un respiro, chicos, porque ya me hago ya. Confirmen, chicos, vamos bien. Bueno, chicos, las preguntas muchas veces las hacemos a las 10 de la noche, las clases ya, pero vamos a ver si es que estén atentos, pues, ¿no? Podemos hacerlo a las 7, 8, 9 de la noche, ahí estaremos, ¿no? Pero no se preocupen que las clases, ¿cómo se llama? Estarán grabadas en el canal de YouTube. No se olviden de compartirlos, de darle like y pueden dejar su comentario también, ¿no? Listo, chicos. Otra pregunta que vino, ¿ya? Que vino, dice, niño que tiene diagnóstico de infección tuberculosa latente, o sea, que está durmiendo ahí la infección, todavía no se ha revelado la infección activa, la tuberculosis activa. Entonces, también, chicos, en la pregunta 1, ¿ya? En la pregunta 1, vayan y revisen. Les di bastantes datos sobre antituberculosos y esta imagen lo he agregado, ¿ya? Lo he agregado como un plus más, pero va por ese camino, chicos. Cuando un niño o un paciente tiene tuberculosis latente por PPD, porque el PPD salió más de 10 en población general, por ejemplo en adultos, ¿no? Un momentito, chicos. Bueno, chicos, entonces les había dicho, ¿no? Si es que tenemos una TB latente y sale más de 10 milímetros en población general, lo más probable es en adultos, yo tengo que probablemente para las orejas, pues, ¿no? Hay una tuberculosis latente. Y esto de acá lo tenemos casi todos el personal de salud, ¿no? Si nosotros nos sacamos un PPD, tenemos más de 10, pues, ¿no? O sea, probablemente hemos sido contacto de una tuberculosis, pues, ¿no? Ahora, ojo chicos, los que son de Perú tienen que manejar bien tuberculosis, porque siempre cuando vas a otros países te preguntan, ¿no? Lo primero que te preguntan, tuberculosis, pues, ¿no? Oye, tú que eres de Perú, háblanos de tuberculosis, ¿no? Bueno, es lo que me han contado chicos que, por ejemplo, incluso han ido a México, ¿no? De arranque te preguntan, oye, tú que eres peruano, explícanos tuberculosis, ¿no? Porque acá en Perú es endémico esta patología, ¿ya? Pero bueno, si es que es más de 5 milímetros, ¿no? El PPD, que se forma una pápula, tengo que considerar en quiénes, en niños, por ejemplo. En menores de 5 años, un PPD mayor de 5 ya me da el diagnóstico de una TB latente. Ya, no vas a esperar que sea mayor de 10 porque es niño. Recuerda que el sistema inmune está inmaduro, y si el sistema inmune está inmaduro, no va a poder generar un PPD grandote, pues, ¿no? ¿Sí? Una pápula grande. A lo mucho llegarán más de 5 milímetros, ¿sí? En inmunocomprometidos también, pues, ¿no? En los VIH, en los que usan corticoides, trasplantados, recuerda el sistema inmune bajo, ¿ya? Desnutridos. Y bueno, se lee a las 72 horas, algunos dicen 48 horas nomás a los 2 días. Entonces yo que tengo que iniciar mi profilaxis, ¿no? En estos pacientes con piridoxina, bueno, de hecho sí, pero junto a isoniazida. Recuerda que la isoniazida disminuye los niveles de piridoxina, entonces tengo que darle por 6 meses. Entonces, en un niño que tiene diagnóstico de infección tuberculosa latente, ¿qué medicamento tengo que darle? Isoniazida por 6 meses. ¿Ya? Isoniazida por 6 meses, pues, ¿no? De hecho, que primero tienes que descartar que hay una tuberculosis activa, pues, ¿no? Se le pide radiografía, BK, etcétera, ¿no? Pero de que tienes que
tener en cuenta eso, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que iniciar tratamiento. Listo, chicos, otra pregunta más. Nos dicen mujeres de 60 años, ¿no? Que tiene el hombro doloroso y es alérgica a los AINES, ¿no? Es alérgica a los AINES. ¿Cómo te das cuenta que una paciente tiene alérgica a los AINES? Se le pregunta, ¿no? Y muchas veces hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes eh, personales, pues, ¿no? ¿Y cómo no? ¿Cómo saber que es alérgica a los AINES? Es que ha tenido una reacción adversa. Por ejemplo, tus pacientes empiezan a hacer urticaria, ¿no? Les sale exantema en el cuerpo, ¿no? También tienen, los labios se le hinchan, ¿no? Sí, tienen un angiodema, ¿no? A nivel de mucosas, etcétera, ¿no? Entonces, es alérgica a los AINES, entonces yo no le puedo dar un AINE, no le puedo dar un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, probablemente aquí van a tener que buscarle darle un analgésico que no tenga poder antiinflamatorio, ¿no? Entonces acá nos dice, ¿no? Entonces se busca entonces un medicamento que sea inhibidor reversible, no competitivo de la ciclooxigenasa y que sea analgésico, pero que no tenga poca actividad antiinflamatoria. Prácticamente que no tenga actividad inflamatoria porque es alérgica a los AINES, pues, ¿no? Por eso es antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, cuando nosotros revisamos la pregunta 40, revisamos algo sobre neumonía, ¿ya? Pero también revisamos algo sobre paracetamol, porque uno de los objetivos terapéuticos en neumonía muchas veces es bajar la fiebre, ¿no? Es bajar la fiebre. Entonces, en las guías, ¿no? En la guía de MINSA peruana, al bajar la fiebre nos dan que podríamos usar, aparte del antibiótico, podríamos usar paracetamol, pues, ¿no? Y también te di unos datos extras, ¿no? De dosis tóxica, que lo han preguntado, por ejemplo, en menores de 3 meses, la clave aquí era 75 miligramos por kilo. Te ponían, ¿no? Lactante de un mes, con 5 días, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la dosis tóxica de paracetamol? Acá está, pues. ¿Sí? De 3 meses a 6 meses es el doble, 150. En mayores de 6 meses es 200. En adultos es 8 gramos, otros consideran 10 gramos, que vendrían a ser de 16 a 20 tabletas, ¿ya? Al día, en este caso, ¿no? ¿Y qué más? Eso, pues, ¿no? Y también te di el dato, pues, ¿no? Yo te dije aquí, te dije, AINES, ¿no? Yo sé que otras cosas ustedes lo saben, pero muchas veces son casos básicas que a veces se olvidan. Los AINES tienen la propiedad de las 3A, te dije, ¿no? Los 3A. En la pregunta 40 ahí te lo expliqué. Te dije, tiene poder antiinflamatorio, ¿no? Tiene poder antiinflamatorio, tiene poder analgésico, y, o sea, para disminuir el dolor, y pueden tener propiedad también antipirética. De hecho, de hecho que un AINE puede tener mayor proporción antiinflamatoria, por ejemplo, el naproxeno, ¿no? El naproxeno, por ejemplo, se usa bastante para enfermedades reumáticas, se da, ¿no? O enfermedades, artropatías o enfermedades como osteoartritis, por ejemplo, se puede dar, ¿no? Y poder analgésico también tiene. Y así sucesivamente puede variar, ¿no? El ibuprofeno, por ejemplo, puede tener mayor propiedad antipirética, no lo sé, etcétera, ¿no? Pero el paracetamol, ¿ya? El paracetamol no es un AINES, no se considera un AINES, pero para esta persona que puso esa pregunta sí lo considera como AINES, pero solamente considera 2A nada más, propiamente dicho. Tiene propiedades analgésicas, ¿no? Propiedades analgésicas y tiene propiedades antipiréticas, ¿ya? No es un AINES, no tiene propiedad antiinflamatoria, pero algunas literaturas consideran que puede tener propiedad antiinflamatoria, sí lo puede tener, pero son mínimas, son bien bajas. Ya prácticamente es nula, pues, ¿no? Por eso se consideran estos dos nada más. Entonces, yo te expliqué eso, ¿no? Te lo di como dato extra en la pregunta. Pero si estabas atento, en buena hora, pues, ¿no? Y ahí está, ¿no? Lo he agregado esta imagen, y ahí la imagen habla por sí sola, pues, ¿no? Habla por sí sola. Si es que yo doy un AINE, tiene la propiedad de las 3A, pues, ¿no? Efecto antiinflamatorio, analgésico, efecto antipirético. Eso es típico de un AINE, pues, ¿no? De un antiinflamatorio no esteroideo, etcétera, ¿no? Pero si es que yo doy paracetamol, ¿no? O que también se conoce como acetoaminofen, ¿sí? Paracetamol se usa bastante acá en América del Sur, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas a otros países, Estados Unidos, dicen acetaminofén, ¿no?
Si tú pones en la receta acetaminofén, se van a bloquear, ¿sí? Entonces, es igual que el salbutamol, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros conocemos como salbutamol, pero en otros países, ¿cómo lo conocen? Como albuterol, ¿no? Y por ahí algunas literaturas consideran como salbuterol, ¿no? Salbuterol, ¿sí? Entonces, si te preguntan, también avenida, esto de acá. Paciente con diagnóstico de asma, etcétera, etcétera. En sus crisis agudas, tratamiento de rescate, ¿qué usas? Salbutamol. Y tú buscando salbutamol en las claves no había, y había albuterol. Ya quizás a alguien se le ocurre y te pone ahí salbuterol, viene salbutamol, ¿no? Bueno, la idea es que aquí el paracetamol tiene efectos potentes, sí, pero para analgesia y para antipirético. Entonces, ¿cuál yo propondría para dar un hombro doloroso? O sea, para disminuir el dolor como analgésico, pero que no sea un AINE, o sea, que no tenga poder antiinflamatorio, sería acetaminofén, ¿sí? ¿Por qué? Porque los demás son antiinflamatorios, pues, ¿no? El naproxeno, la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, el celecoxib, ¿ya? El celecoxib también es un inhibidor de la COX-2 principalmente. Listo. Vamos con la siguiente pregunta, siguiente Medichin Pepa. La siguiente Medichin Pepa nos dice mujer de 25 años, ya que hace 2 días presenta fiebre, tiene cefalea y dolor retroorbitario. Ahí está la clave. Para motivos de examen, ¿ah? Para motivos de examen, si es que te dicen que el paciente tiene dolor retroorbitario, dolor retroocular, dolor en los ojos, por así decirlo, ¿ya? Y tiene artralgias, mialgias, ¿no? Tienes que venir de tu mente la enfermedad de los rompehuesos, ¿no? ¿Sí? La enfermedad de los rompehuesos o de los enfermedad de los... Sí, pero rompehuesos era, ¿no? Entonces, ¿quién lo causa? Es el dengue, pues, ¿no? Y además te dicen que hace 10 días viajó a Piura. Probablemente tuvo un periodo de incubación de 3 a 7 días, 3 a 10 días. Y además puede haber adenopatías, inyección conjuntival típico del dengue, ¿no? ¿En quién transmite el dengue? Es clásico, pues, ¿no? Y en la pregunta número 8, si revisamos dengue, o bueno, no revisamos dengue, por eso es el pretexto, ¿no? Revisamos plasmodium, pero dentro del plasmodium el diagnóstico diferencial era la dengue, chikungunya, zika, y ahí te puse un dato extra del dengue, ¿no? El dengue en Tumbes, por ejemplo, Tumbes, Piura, Sullana, Trujillo, Tarapoto y Quito son zonas endémicas de dengue, ¿no? Entonces el paciente puede tener dolor en los ojos, que es retrocular, puede tener dolor de cabeza, como está ahí en el caso clínico, puede estar con fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Esos cuadros clínicos nos hacen pensar en dengue y por la zona epidemiológica, ¿no? Uy, ya, entonces, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál era el mosquito que causaba? Era el Aedes aegypti, ¿no? El Aedes aegypti, que es un insecto blanco, como puedes observar ahí. Pregunta de examen ya de infectología, que incluso lo pusieron como pregunta, bueno, lo consideraron como pregunta de, ¿cómo se llama?, de salud pública, ¿ya? Pregunta de examen, la Aedes aegypti, ¿qué patología genera? 1, dengue. Acuérdate, dengue. 2, Zika. 3, chikungunya. 4, fiebre amarilla. ¿Ya? Fiebre amarilla. Pregunta de examen así va. ¿Qué patología genera dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla? El Aedes aegypti. El mocos Aedes aegypti. Listo. Vamos con otra Medichin Pepa más, chicos, ¿ya? Otra Medichin Pepa más, ¿ya? Cuando yo deseo saber la relación, ahí está la clave. La relación, la correlación, te lo dije, te lo recontradije. La correlación entre calidad de agua y enfermedades diarreicas agudas. O sea, por ejemplo, se dice que pacientes que consumen agua no potable tienen mayor probabilidad de generar enfermedades diarreicas, ¿no? Pero yo solamente estoy relacionando el dato, no lo estoy generando como efecto causa, ¿no? O como causa-efecto, efecto-causa, como quieras verlo, ¿no? No lo estoy haciendo, no estoy haciendo una asociación de causa-efecto, ¿no? En este caso, solamente los estoy correlacionando. Y eso pasa porque solamente estoy disponiendo de información a nivel de localidad, como es en este dato. Entonces, ¿qué estudio epidemiológico me podría ayudar a que esa relación sea a nivel de países, a nivel mundial?
es el estudio descriptivo observacional ecológico. El estudios ecológicos, que también lo vimos en la pregunta 42, este, son también llamados estudios geográficos de comunidades o agregaciones. Ya no solamente te va a ver localidad, ¿no? De forma individual incluso, sino te va a ver a nivel poblacional, a nivel general, ¿no? El grupo ya es poblacional, ¿ya? Ojo, estos estudios, que en este caso la clave sería estudio ecológico, ¿ya? A más detalle en la revista la pregunta 42, ¿ya? Ahí te dije, ¿no? De que la unidad muestral es un grupo poblacional, ¿no? Pueden ser países. Por ejemplo, te ponen, ¿no? Es la típica clase, la típica pregunta, ¿no? Te dicen, en 13 países, lo que vino, ¿no? En 13 países, en 20 países, se hizo un estudio donde la relación entre la calidad de agua y enfermedades diarreicas, se vio una cierta relación o correlación, este, no, yo no puedo, ¿cómo se llama? Concluir que, por ejemplo, la persona X que me está escuchando en este momento en la clase, esa persona porque tiene baja calidad de agua va a tener enfermedad diarreica. No lo puedo hacer como relación causa-efecto, sino lo estoy correlacionando nada más. Y cuando yo cometo ese error de generalizar como causa-efecto, estoy cometiendo una falacia ecológica, ¿no? Cuando yo supongo que existe a nivel individual, o sea, de cada persona, que esa asociación observada en la población se va a cumplir, ¿no? Se va a cumplir de forma individual. Entonces, eso se llama falacia ecológica y eso lo vemos en los estudios ecológicos. Entonces, en esta pregunta donde yo deseo saber la relación de calidad de agua y enfermedades diarreicas, ¿no? O el estudio que yo podría hacerlo, porque estoy solamente relacionando, correlacionando en este caso, se hace el estudio ecológico, pues chicos, ¿no? Y también te dije, pues, no, si es que yo, por ejemplo, de mi población, ¿no? Asocio y digo, como causa-efecto lo asocio en forma individual, o sea, en una persona, ¿eso cómo se llamaba? Falacia ecológica. Pregunta de examen, ¿ah? Ecológica, ¿sí? Pero cuando este individuo, a población, o sea, lo generalizo, eso es falacia atomista. Ya, eso ha sido pregunta de examen también. Listo, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Ya estamos terminando, chicos, ya no se preocupen. Dice que escolar hace 2 días tiene fiebre, mira, 39 a 40. Tiene cefalea, ¿ya? Y se identifican con los movimientos y los vómitos, ¿no? Está somnoliento, tiene rigidez de nuca, tiene signo de Brunskiski, y acá está la clave. Todos esos cuadros nos empezaron un cuadro de meningitis, ¿no? ¿Sí? Esos datitos. Pero también nos dan la clave. Tiene lesiones petequiales de equimosis en las áreas de flexión de brazos y piernas. Chicos, te lo dije en la pregunta que hemos revisado, la pregunta 49, ¿ya? Tienes tu triada clásica, tienes fiebre, tienes cefalea, tienes rigidez de cuello, tienes alteración del estado mental. Pero si a eso le sumas ese cuadro de probable meningitis, le sumas que hay exantema cutáneo petequial, como dice ahí, lesiones petequiales de equimosis, ¿no? Que nos harían pensar en un púrpura o una trombocitopenia, eso es igual de hablar como si estuviéramos hablando de meningitis, por Neisseria, causado por Neisseria meningitis, que es el meningococo, que es un diplococo gran negativo. Pregunta de examen, ¿no? Gran negativo. Entonces, ¿cuál es la etiología más probable? Neisseria meningitis. ¿Ya, chicos? También lo pudiste haber desarrollado escuchando la clase de la pregunta 49 del recientado médico. Listo. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, la más frecuente complicación inmediata del recién nacido de muy bajo peso al nacer. También lo revisamos en la pregunta 5, indirectamente, ¿ah? Indirectamente. En esta pregunta revisamos sobre neumoperitoneo, en este caso por una enterocolitis necrotizante. Pero yo te puse aquí un esquema que cuando hay un recién nacido prematuro o cuando tiene muy bajo peso al nacer, porque no es lo mismo que sea prematuro y nazca con bajo peso al nacer, ¿ah? No todo prematuro nace con muy bajo peso al nacer, ¿ya? Pero si es prematuro o tiene peso muy bajo al nacer, puede causar enfermedad de membrana hialina, enterocolitis necrotizante, enfermedad hemorrágica antireticular
y ductos arteriosos. Pero lo más frecuente es el problema respiratorio, la dificultad respiratoria, ¿ya? Mayormente, muchas veces cuando pueden ser prematuros, tienden a tener bajo peso al nacer, ¿sí? Porque no han ganado su peso adecuado. Ya, por ese lado puedes llevarlo, pero no todo prematuro tiene bajo peso, eso tienes que tener en cuenta. Tienes que tenerlo en cuenta en tu mente, ¿ya, chicos? Entonces, para que recuerdes solamente, ¿ya? Que lo que han preguntado, muy bajo peso al nacer, te pueden preguntar, ¿no? Recién nacido de peso muy bajo al nacer, ¿cuánto es? Es que ha pesado de 1000 a 1500. Extremadamente bajo peso al nacer, que ha sido preguntado, menor de 1 kilo o 1000 gramos. Bajo peso al nacer de 2500 a 1500. Normales de 2500 a 4000. Y macrosómico más de 4 kilos. Ya, eso está establecido. Entonces, eso de ahí te puede llevar a un problema respiratorio, a un síndrome de dificultad respiratoria, te puede llevar a una insuficiencia respiratoria del recién nacido. Entonces, la enfermedad de membrana hialina está asociado en niños que son pretérminos, pero también está asociado en niños que tienen muy bajo peso al nacer. También te lo dije en la pregunta 34, que lo desarrollamos en su debido momento. Entonces, lo más frecuente complicación inmediata del recién nacido es que tenga una insuficiencia respiratoria y se le genera una clínica de síndrome de dificultad respiratoria, pues, ¿no? Taquimia, tu Silverman, Anderson está elevado, su puntaje, etc., ¿no? Y aquí te dejo algunas claves o unas pepitas que también han preguntado sobre la tabla de Luchenko, por ejemplo. Cuando consideramos niños adecuados para la edad gestacional, percentil 10 a percentil 90, ¿no? Listo. Otra más, otra medicina pepa, chicos. Puérpera inmediata que tiene tratamiento antituberculoso en segunda fase. ¿Qué recomendación le daría con respecto a la lactancia? También revisa la pregunta 1, esta imagen lo ha agregado, ¿ya? Pero lo que tienes que llevarte en tu mente es lo siguiente. Cuando una paciente tiene antituberculosos como tratamiento, o sea, ya incluso está en su segunda fase, yo no puedo desaconsejar que la lactancia materna lo suspenda, tiene que seguirlo, porque dentro de las contraindicaciones de la lactancia es puede ser la tuberculosis, sí, pero la activa y si no tiene tratamiento. Pero si está tratándose, yo tengo que continuar la lactancia materna, ¿no? Entonces, dentro de las contraindicaciones absolutas es que la madre tenga VIH, por ejemplo, ¿no? O el virus linfotrópico humano, que es primo o sobrino del VIH, ¿no? Tiene infección materna por herpes local, o sea, en las mamas, están en fase activa, también lo suspendo, ¿no? Mientras están activas, pues, ¿no? Pero lo que yo puedo hacer es sacarlo con una jeringa a la leche y darle, pues, ¿no? Al bebé, la mama en este caso. Si hay lesiones, no, pues porque imagínate, están las lesiones ahí, mete su bocaza el niño, se va a infectar del herpes, ¿no? Si la madre consume ciertas drogas, ¿no? Como marihuana, cocaína, heroína, etcétera, pues esas cuestiones también contraindican la lactancia materna. Si tiene tuberculosis activa, también lo contraindica, pero si está en tratamiento, ya está en su segunda fase, ya pasaron más de 2 semanas de inicio de tratamiento, entonces no, sí le puedo dar, pues, ¿no? Niño con galactosemia, pregunta de examen, ¿ah? Galactosemia es una contraindicación absoluta de lactancia, porque hay déficit del GAL, ¿te acuerdas? ¿Sí? De la GAL, ¿sí? De la enzima que va a ayudar a degradar la galactosa, ¿sí? Y si se tiene tratamiento antineoplásico también, y si tiene tratamiento por prolactinoma, por ejemplo, cuando le dan cabergolina para cortar la leche, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, consideran que la infección materna por tuberculosis o VIH, en este caso en países que son muy, pero muy pobres, tercer mundo, por ejemplo, la lactancia materna se tiene que continuar, porque ahí evalúa riesgo-beneficio, ¿no? Estos niños tienen mayor riesgo de desnutrición neonatal, entonces sigue dándole su leche, por así decirlo, ¿no? Pero, en nuestro medio peruano, no, pues eso no va a suceder, ¿no? Si la paciente tiene hepatitis B crónica, también lo contraindica. Pero, chicos, hepatitis B, si es que el niño ha sido vacunado, ha recibido sus inmunoglobulinas, etcétera, tranquilamente yo puedo seguir dándole la leche materna, pues una contraindicación relativa. Drogas, ya lo sabes, ¿no? Determinados antineoplásicos.
Ya, recuerda que el metotrexate, la ergotamina, las ciclosporinas y ciclofosfamidas son categorías incluso dañinas para el embarazo como medicamentos, ¿no? Ojo chicos, durante la lactancia las tomas se administran cada 2 a cada 3 horas. Tú no puedes dejar a un niño sin lactar más de 2 horas. Puede haber riesgo de hipoglicemia cuando nacen, por incluso. Entonces, ¿cuál yo tengo que indicarle a este paciente? Que siga su lactancia materna sin restricción. ¿Por qué? Porque está en tratamiento, ¿sí? Está en tratamiento. Entonces aquí ves, ¿no? Por ejemplo, un esquema más de las contraindicaciones. Si hay tuberculosis sin tratamiento, lo contraindico, pero yo podría darlo si es que ya pasaron más de 2 semanas de iniciado el tratamiento. Si tiene quimioterapia, radioterapia, lo contraindico también. Si tiene lesiones herpéticas activas, también, galactosemia también, VIH, alcohol, droga, cocaína, heroína, marihuana, etc. ¿Sí? Entonces ahí te va a ayudar. Mira, ¿qué han preguntado también? Por hepatitis C, ¿contraindica la lactancia materna? No lo contraindica, ¿ya? Si es que tiene radioterapia, quimioterapia, sí lo contraindica. Si tiene infección por hepatitis B, no lo contraindica, ya es relativo. Si es que el niño, como te lo dije, recibe sus inmunoglobulinas y se vacuna frente a hepatitis B, puedo darle tranquilamente la leche materna, ¿ya? ¿Qué más? La infección por VIH, esto sí lo contraindica, ¿ya? Eh, el virus del herpes simple también lo contraindica cuando hay lesiones activas, lo contraindica, ¿ya? Lo contraindica la lactancia, ¿no? ¿Qué más? Por citomegalovirus también, ¿ya? Pueden encontrarse en la leche de la madre los valores seropositivos y ahí pueden también contraindicarlo, ¿no? Lo estoy poniendo como un check. Y el virus de la varicela también, de que está en fase activa, ¿ya? Hay que evitar el contacto con las lesiones. Entonces yo aquí continúo la lactancia materna, chicos. Listo, chicos, entonces ahí les he dado algunos Medichin Pepas. Revisen las otras preguntas, ¿no? Revisen las preguntas del residente médico, pues, ¿no? Que les he puesto ahí. No se olviden de visitar nuestra página de YouTube, dar like y compartirlo, pues chicos, ¿no? Entonces, todo eso sería por hoy. Que tengan buenas noches. Cuídense.